Bien, le decía que pues, la primera parte de lo que es, o el inicio de toda investigación, nace de la idea, ¿no? Y esta idea pues se formaliza, ¿no? La idea es libre, a veces es espontánea, pero no tiene metodología, no tiene sistematización, por lo tanto hay que sistematizarlo mediante lo que es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema requiere ciertos requisitos que vamos a ver hoy día, ¿ya? Entonces, eh, vamos aquí a ver lo que dice pues hoy día nuestro capítulo es planteamiento de problemas jóvenes, por si acaso, ¿no? Entonces, acá vamos a hablar, mientras no digamos lo contrario, ¿no? Ya les habíamos manifestado anteriormente de que la química generalmente eh, genera, ¿no? Investigación de tipo cuantitativo, ¿no? Porque generalmente trabajamos con variables, ¿no? Trabajamos con variables medibles, cuantificables. Entonces, mientras no digamos lo contrario, estamos hablando de un problema de tipo cuantitativo, ¿ya? Por favor. Ok. Ese un pensamiento acá de Sampieri, por ejemplo, ¿no? Aunque es Hernández Sampieri, un libro de metodología de la investigación, él dice, pues, el planteamiento del problema es el centro, dice, ¿no? El corazón de la investigación, dicta o define los métodos, ¿no? Entonces es muy importante esto, ¿no? Plantear el problema, cómo voy a llegar a mi objetivo, cómo planteo la estrategia, ¿no? La estrategia es partir de lo que eres y a dónde quieres llegar, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer para hacer ese trasvase, ese recorrido hacia la meta? ¿Okay? Vamos a ver un video pequeño y luego nos ponemos a ampliar un poquito los temas tratados en este video, por favor. ¿Qué es plantear el problema de investigación cuantitativo? Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el investigador ha profundizado en el tema y ha elegido el enfoque cuantitativo, se encontrará en condiciones de plantear el problema de investigación. De nada sirve contar con un buen método y mucho entusiasmo si no sabemos qué es lo que vamos a investigar. En realidad, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Ahora bien, un problema bien planteado está parcialmente resuelto. A mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. Criterios para plantear el problema. Según Kerlinger y Lee, los criterios para plantear adecuadamente el problema de investigación cuantitativa son tres. 1. El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. 2. El problema debe estar formulado como pregunta claramente y sin ambigüedad. Por ejemplo, se puede utilizar qué efecto, en qué condiciones, cuál es la posibilidad de. 3. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad única y objetiva. No se deben considerar problemas que no pueden probarse empíricamente o no son observables en la realidad. ¿Qué elementos contiene el planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo? De acuerdo con el libro, los elementos para plantear un problema son 5 y están relacionados entre sí. El primero son los objetivos que persigue la investigación, el segundo son las preguntas de investigación, la tercera es la justificación, la cuarta la viabilidad del estudio y la quinta la evaluación de las deficiencias del conocimiento del problema. Objetivos de la investigación. En primer lugar, es necesario establecer qué pretende la investigación, es decir, cuáles son los objetivos. Una investigación busca, ante todo, contribuir a resolver el problema en especial. En tal caso, se deben mencionar cuáles y de qué maneras se piensa que el estudio ayudará a resolverlo. Los objetivos de investigación señalan a lo que aspira la investigación y deben expresarse con claridad, pues estas van a ser la guía del estudio. Preguntas de investigación. Además de definir los objetivos de la investigación, es conveniente plantear por medio de una o varias preguntas el problema que se estudiará. Las preguntas de investigación orientan hacia las respuestas que se buscan con la investigación. Las preguntas no deben utilizar términos ambiguos ni abstractos. Las preguntas deben resumir lo que habrá de ser la investigación. Las preguntas generales
tienen que aclararse y delimitarse, ya que estas no conducen a una investigación concreta, pero podrían constituir más bien las ideas iniciales que necesitan ser refinadas y precisadas. Las preguntas pueden ser más o menos generales, pero en la mayoría de los casos es mejor que sean precisas, sobre todo en el de estudiantes que se inician dentro de la investigación. Según León y Montero, se mencionan los siguientes requisitos que deben cumplir las preguntas de investigación, que vendrían a ser 5. 1. Que no se conozcan las respuestas. 2. Que puedan responderse con evidencia empírica. 3. Que impliquen usar medios éticos. 4. Que sean claras. Y 5. Que el conocimiento que se obtenga sea sustancial. Justificación de la investigación. Además de los objetivos y las preguntas de investigación, es necesario justificar el estudio mediante la exposición de sus razones, es decir, el por qué y para qué del estudio. La mayoría de investigaciones se efectúan con un propósito definido, pues no se hacen simplemente por un capricho de una persona, y ese propósito debe ser lo suficientemente significativo para que se justifique su realización. Criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación. Una investigación llega a ser conveniente por diversos motivos. Tal vez ayuda a resolver un problema, a construir una nueva teoría o a generar nuevas inquietudes de investigación. Cuanto mayor número de respuestas se contesten de manera afirmativa y positiva, la investigación tendrá bases más sólidas para justificar su realización. De acuerdo a estos criterios, los criterios que mencionaremos son 5. 1. Conveniencia, es decir, qué tan conveniente es la investigación, para qué sirve. 2. Relevancia social, cuál es su trascendencia para la sociedad. 3. Implicaciones prácticas, ayudará a resolver algún problema real. 4. Valor teórico, con la investigación se llenará algún vacío de conocimiento. ¿Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios? 5. Utilidad metodológica. La investigación puede ayudar a crear nuevo instrumento para recolectar o analizar datos. Desde luego, es muy difícil que una investigación pueda responder positivamente a todas estas interrogantes. Algunas veces solamente se cumple un criterio, pero esto nos ayudará a evaluar la importancia que tiene una investigación. Viabilidad de la investigación. Además de los elementos anteriores, es necesario considerar otro aspecto importante del planteamiento del problema, la viabilidad o factibilidad misma del estudio. Para ello debemos tomar en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales, que determinarán en última instancia los alcances de la investigación. Evaluación de las deficiencias del conocimiento del problema. Es también importante que consideremos respecto de nuestro problema, la investigación, los siguientes cuestionamientos. ¿Qué más necesitaremos saber del problema? ¿Qué falta estudiar o abordar? ¿Qué no se ha considerado? Las respuestas a estas interrogantes nos ayudarán a saber dónde se encuentra ubicada nuestra investigación en la evolución del estudio del problema y nuestras perspectivas que podríamos aportar. Como hemos visto, los elementos del planteamiento del problema de la investigación en el proceso cuantitativo son 5. Para hacer un refrescamiento los vamos a volver a mencionar. 1. Los objetivos de la investigación. 2. Las preguntas de investigación. 3. Justificación de la investigación. 4. La viabilidad de la investigación. Y 5. Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Bien, entonces hemos visto una pequeña introducción teórica. Vamos a ampliar lo que se ha escuchado en este pequeño video y vamos a partir en lo que es el planteamiento cuantitativo del problema, ¿no? ¿Y cuáles son los requisitos, ¿no? O sea, ¿para qué se hace un planteamiento del problema? Habíamos manifestado de que el primer
lo primero era pues establecer objetivos, ¿no? Establecer objetivos de la investigación, ¿no? Eh, eh, ¿Cuál es la utilidad de plantear el problema, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Se dice, pues es útil para evaluar, dice, comparar, interpretar, establecer precedentes y determinar causalidad y sus implicaciones, ¿no? Generalmente cuando hagamos una investigación de tipo cuantitativo, generalmente la causalidad digamos, es importante, ¿no? ¿Qué es lo que causa el fenómeno que vamos a estudiar? Generalmente la investigación va hacia ese punto, o los orígenes del problema. ¿Por qué ocurre tal o cual cosa? Generalmente esa es una buena forma de investigar lo que es la causalidad, ¿no? Y qué es lo que origina. Eh, eh, Entre lo que ya habíamos hablado, también se dice, pues, cuáles son los elementos de un problema, ¿no? Los elementos de un planteamiento del problema. Y los elementos son 5 que hemos manifestado, ¿no? Uno que son los objetivos, ¿no? Que son realmente qué es lo que queremos buscar, a dónde queremos llegar con esta investigación, ¿no? Luego, establecer preguntas de investigación, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo quisiera investigar, eh, por ejemplo, ¿no? Digamos, el, por qué por qué el yogur que yo proceso tiene mucha acidez, ¿no? Es muy ácida, ¿no? Generalmente el yogur es un poco ácido, sí, tiene un pH generalmente de aproximadamente a 4, pero generalmente de repente tengo un yogur pues que tiene un pH de 3.5 o yendo al extremo 3, ¿no? Entonces yo me pregunto pues ahí, ¿no? Entonces en este punto, ¿cuáles son los objetivos de mi investigación, ¿no? Y los objetivos de investigación va a ser pues resolver por qué mi yogur es ácido, ¿no? Esa es la investigación que voy a llevar a cabo yo, ¿no? Entonces me hago preguntas de investigación en ese aspecto, ¿no? Una de ellas es pues lo que está manifestado en el objetivo, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿no? ¿Por qué mi objetivo, por qué mi yogur tiene esa calidad de ácido, ¿no? Entonces en la justificación digo pues que es necesario esta información porque hay problemas en cuanto a la preferencia del público, ¿no? Esa es la justificación de la investigación. Y la viabilidad del estudio implica pues qué recursos voy a emplear para eso. Porque toda investigación, jóvenes, no es gratuita, no toda investigación requiere presupuesto, no requiere tiempo, requiere un espacio, ¿no? Y requiere, digamos, eh, material, ¿no? Materia prima, requiere reactivos y requiere ciertas cosas pues que hacen pues que el estudio sea, si son positivos, entonces vamos a decir pues que el estudio es viable, ¿no? Entonces, estos 5 elementos que hemos mencionado, ¿no? Faltaría uno más que es la carencia en lo que es el conocimiento en sí, ¿no? Porque si yo ya tengo ese conocimiento ya investigado por otro lado, no tengo que hacer la investigación, jóvenes, ¿no? Simplemente voy y leo en el libro de qué es lo que está pasando y se acabó, ¿no? Entonces, no voy a repetir esfuerzos, ¿no? Si alguien descubrió la rueda, no voy a descubrir otra vez la rueda, ¿no? Es en una palabra, ¿no? Entonces, los elementos que estamos mencionando son pues básicos para poder yo abrir una investigación, ¿no? Repasando, ¿no? Que tu problema, tu planteamiento de problema debe tener objetivos, ¿no? O sea, el tema de investigación debe tener objetivos, debe tener preguntas, debe justificarse por qué se hace, debe ser viable económicamente y debe
llenar un vacío en la teoría sobre el tema, ¿no? O sea, no debe de haber sido investigado antes, ¿no? Con las mismas variables, ¿no? De repente alguien lo estudió, pero con otro tipo de leche, y bueno, eso es otro, pero si exactamente el tema que yo pienso investigar ya se investigó, entonces no tengo por qué hacer otra vez la investigación. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? No hay que perder el tiempo. ¿Cuáles son los criterios para establecer un buen planteamiento del problema, ¿no? Primero es delimitar el problema, ¿no? Delimitar el problema porque no podemos investigar todo, ¿no? Hay que darle el alcance, hay que darle los límites en los cuales voy a investigar. Realmente esto es una buena medida para evitar la frustración, ¿no? A veces queremos investigar con un objetivo muy ambicioso, ¿no? Y nuestros recursos pues no dan para eso, ¿no? O nuestros conocimientos no dan para eso, ¿no? Entonces es bueno pues poner límites a la investigación, ¿no? Si voy a investigar, digamos, la acidez de la leche de un yogur determinado, entonces de repente voy a ponerme, digamos, en el planteamiento del problema voy a ver, voy a plantear de que voy a hacer un experimento, digamos, haciendo una variable, haciendo que una de los factores, que en este caso voy a tomar de repente el tiempo de fermentación, ¿no? Y entonces estoy limitando mi investigación a la variabilidad del tiempo de fermentación, ¿no? Voy a investigar en ese aspecto, ¿no? Porque, y entonces de esa delimitación voy a sacar conclusiones, ¿no? De repente voy a sacar la conclusión de que el tiempo de fermentación no tiene nada que ver con la acidez del yogur, o de repente voy a probar lo contrario, ¿no? Pero eso es muy importante porque decir que voy a investigar por qué la acidez de la leche es lo que está mostrando, implica pues que yo tendría que jugar con todas las variables, ¿no? Jugar la procedencia de la leche, la cantidad de, digamos, el tiempo de, de extracción de la leche, el transporte, el proveedor. Hay muchas variables, jóvenes, ¿no? Es extenso, ¿no? Y la investigación lamentablemente no puede cubrir todo eso, ¿no? Entonces hay que formular primero una hipótesis, ¿no? Una hipótesis y luego recién entrar a la investigación, ¿no? Y la investigación debe estar delimitada por la hipótesis, ¿no? Si mi hipótesis inicial en el planteamiento del problema es ¿será el tiempo de fermentación un factor determinante en la acidez del yogur? ¿No? Ese va a ser mi hipótesis y eso tengo que probar. No estoy diciendo que voy a investigar y voy a llegar a la respuesta, digamos, manipulando todas las variables que hacen pues que se procese el yogur, ¿no? Eso es bastante amplio, ¿no? Entonces, la investigación debe estar delimitada, por si acaso, ¿ya? Debe estar delimitada. Otro criterio que se toma para plantear un problema es la relación entre variables. Hay que establecer una relación entre variables, ¿no? Entonces nosotros hemos establecido esta relación cuando decimos, por ejemplo, ¿será la temperatura un factor determinante en la acidez de la leche? ¿No? Entonces ahí yo voy a establecer dos tipos de variables, ¿no? Lo que es las variables de tipo dependiente y las variables de tipo independiente, ¿no? Que eso vamos a ver ahora, hoy día también, ¿no? Esta relación entre variables, ¿no? Voy a establecer una expresión matemática, ¿no? En que algo es función de algo, ¿no? ¿No? Entonces, acá voy a tomar en cuenta de que hay dos tipos de variables, ¿no? Hay una variable, en este caso yo digo, pues,
será la temperatura, ¿no? Un factor del, acá puedo decirlo que, ¿no? Esa es mi relación entre variables, ¿no? Es la temperatura un factor independiente para que digamos que haga variar el pH como factor, y esto va a ser, digamos, mi variable dependiente, ¿no? Porque depende, bueno, acá voy a disculpen, estoy en este punto, ¿ya? La relación entre variables, generalmente se dice pues que una variable es dependiente de otra. Entonces acá hay dos tipos de variables, una variable dependiente y una variable independiente, ¿no? Cuando la pregunta diga, digamos, mi hipótesis dice es el tiempo de fermentación, ¿no? Es el tiempo de fermentación, digamos, el tiempo de fermentación es el tiempo de fermentación. A ver, permítame, acá vamos a cambiar un poco. A ver, vamos a poner influye, ¿ya? Influye el tiempo de fermentación en el pH del yogur no, esa es mi pregunta, ¿no? Entonces eso también, esta pregunta también me muestra las variables, ¿no? Entonces acá tengo dos variables, ¿no? Acá hay dos variables, ¿no? Uno tengo el tiempo, ¿no? Y tengo el otro valor, el otro variable es pH, ¿no? Ambos son de tipo cuantitativo, ¿no? Porque yo puedo medir el tiempo y puedo medir el pH, ¿no? Entonces, pero estas variables son diferentes, ¿no? Mientras uno depende de otro, ¿no? Entonces, el que depende de otro es la variable dependiente, ¿no? Y el que influye es la variable independiente, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la variable que depende de otro? A ver, me dicen, por ejemplo, ¿cuál sería la variable dependiente? ¿Cuál sería, jóvenes? ¿Tiempo o pH? ¿Cuál depende de otro? A ver, hemos dicho pues que el pH depende del tiempo de fermentación, ¿no? En el modelo que estamos, no estoy diciendo pues que esto sea cierto, es una hipótesis. No, pues esta hipótesis tiene dos variables, ¿no? O de repente puede tener tres. En este caso tenemos solamente dos, ¿no? Y tenemos dos variables, el tiempo de fermentación y tenemos pH del yogur, ¿no? ¿Cuál depende del otro? ¿No? Entonces estamos diciendo que en este caso, en este modelo de hipótesis, decíamos pues que el pH depende del tiempo de fermentación. Mientras haya más tiempo de fermentación, el pH generalmente va a ser más ácido, ¿no? Entonces, si yo quiero establecer la relación entre variables, ¿cuál sería? La variable dependiente, ¿cuál sería en este caso?
pH, ¿no? El pH, ¿no? Es una variable dependiente. Y la variable independiente, ¿cuál sería? ¿No? El que puedo yo, digamos, manipular. Claramente tenemos el tiempo, ¿no? ¿No? Yo puedo, ¿a cuál de esas dos variables puedo manipular yo? ¿Puedo manipular el pH? No puedo, ¿no? Porque el pH depende del tiempo. Entonces yo puedo manipular el tiempo. Entonces voy a hacer esto, ¿no? De repente en mi experimento, ¿no? Tengo varios envases de yogur, ¿no? ¿No? Tengo, digamos, leche fermentada, ¿no? Y tengo el caso 1, el caso 2 y el caso 3, ¿no? Y hago este cuadrito cuantitativo. Y digo, pues, en el... acá digo, ¿no? El tiempo, por ejemplo, el tiempo de fermentación del envase 1 ha sido, por ejemplo, 1 hora, ¿no? El tiempo de fermentación del envase 2 ha sido 2 horas. El tiempo de fermentación del envase 3 ha sido 3 horas, ¿no? Y luego yo lo que he hecho es en un experimento de tipo cuantitativo de investigación, he medido el pH, ¿no? Entonces, en el vaso 1 he obtenido un pH, por ejemplo, de, digamos, de 6, ¿no? 6.0. Acá he obtenido 5.0 y acá he obtenido 4.2, ¿no? A ver, en este experimento que estoy planteándolo a ustedes, este diseño de experimento, ¿qué variable he manipulado? Acá tengo dos variables, temperatura y pH. ¿Qué variable he manipulado, jóvenes? ¿He manipulado el pH o he manipulado la temperatura? Jóvenes, ¿se está entendiendo, no? O el silencio que ustedes tienen es porque no entienden, para repetir otra vez o están con sueño, ¿no? De repente todavía ¿están ahí? ¿O están tomando desayuno y no me entienden? ¿Aló? Que se manipula Buenos días, el tiempo, profesor. ¿Podría profesor. repetir de nuevo, por favor? A ver, mira. Yo tengo, acá me dicen, hemos hablado de planteamiento cuantitativo de problemas, hemos hablado de los elementos, ¿no? ¿Qué elementos debe cumplir una investigación para llevarse a cabo, ¿no? Hemos planteado que debe tener objetivos, debe tener preguntas, debe justificarse, debe ser viable económicamente y no debe haber sido investigado antes, ¿no? Todos esos elementos que debe cumplir. Ahora, entre los criterios para plantear un problema, hemos dicho pues que primero es delimitar el problema, o sea, darle el alcance, digamos, práctico, ¿no? O sea, voy a hacer tal cosa y no voy a hacerlo todo al mismo tiempo, no voy a trabajar con esta variable. Eso es delimitar el problema, ¿no? Porque el decir que voy a resolver el problema es muy ambicioso, generalmente no se lleva a cabo y al problema y llega pues a lo que es la frustración, el fracaso, ¿no? Entonces, lo importante es delimitar el problema. El segundo criterio es la relación entre variables, ¿no? Hay que establecer variables. Entonces, si nosotros estamos planteando de que nuestra investigación va a ser de tipo cuantitativo, ¿no? Eso indica pues que tenemos que tener variables, ¿no? Esas variables deben tener mediciones. Entonces, si mi pregunta del problema va a ser, por ejemplo digo, esta, ¿no? Tengo un problema, por ejemplo, de que el yogur que yo preparo en mi casa es muy ácido, ¿no? Y esta acidez no le gusta a mis clientes o no le gusta a mi familia. Entonces, lo que debo hacer, me pregunto yo, ¿cuál será el motivo por el cual mi yogur sale muy ácido, ¿no? Y me sale la idea de que de repente una variable a estudiar sería la temperatura, el tiempo de fermentación, el tiempo, ¿ya? Esta no es temperatura. El tiempo de fermentación, ¿no? Entonces me planteo el problema, dice, ¿influye el tiempo de fermentación en el pH del yogur?
¿no? Entonces, cuando yo hago esta pregunta propio de mi investigación, me salen que hay dos variables, ¿no? Uno que es el tiempo de fermentación, ¿no? Que está acá, y otro es el pH, ¿no? Entonces, en este problema, uno depende de la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, yo digo, en este problema, digo, ¿cuál depende de la otra? Primero, yo sé pues que el pH depende del tiempo de fermentación. O sea, mientras más tiempo de fermentación o varíe este tiempo de fermentación, va a variar el pH. No sé si es más o menos, pues eso ya es motivo de la investigación. Entonces, acá hay una relación entre las variables, ¿no? Entre la variable tiempo y la variable pH. Entonces, tengo que establecer cuál de ellos depende de la otra, ¿no? Entonces, yo he definido acá conjuntamente con ustedes de que la variable dependiente es el pH, ¿no? Porque depende del tiempo de fermentación. Entonces, tengo dos tipos de variables, una variable dependiente que depende y una variable independiente que no depende de nadie, ¿no? Entonces, yo me planteé esta investigación que está acá, ¿no? Tomé 3 vasitos de leche, ¿no? Y le inoculé la levadura, ¿no? Y entonces le puse a fermentar, ¿no? Y digamos, el vaso 1 le puse a fermentar 1 hora, el vaso 2, 2 horas, y el vaso 3, 3 horas, ¿no? Y me sale pues que midiendo el pH, posteriormente acá mido, porque no lo obtengo, me da 6, 5, 4.2, ¿no? Entonces, yo les preguntaba, jóvenes, ¿cuál es la variable que voy a, digamos, que voy a variar, con la que voy a jugar en otros casos? ¿La variable dependiente o la variable independiente? Esa era la pregunta. ¿Cuál es la variable que puedo manipular? La palabra exacta es esa. ¿Qué variable puedo manipular? ¿La La dependiente? dependiente, profesor. ¿La dependiente? O sea, Sí. no, yo podría Después, entonces, pH. No, la variable independiente sería. claro, la variable independiente, ¿no? Porque eso yo puedo ¿Es el modificar eso, resultado? ¿no? En cambio, la dependiente es el resultado. Entonces, yo no puedo manipular el resultado, yo no puedo adivinar, oye, quiero obtener un pH de 6.5, ¿no? A ver qué tiempo de fermentación le voy a dar. Eso podría ser la consecuencia de mi investigación, pero no la experimentación misma, ¿no? Deben ustedes saber que esto es un experimento, ¿no? Es un experimento que ustedes pueden hacer en el laboratorio, ¿no? ¿No? Y en un experimento solamente se puede manipular la variable de tipo. ¿Qué variable puedo manipular, jóvenes? De, Independiente. independiente, ¿no? Yo puedo manipular la variable independiente, solamente la variable independiente, ¿no? La variable dependiente no. La variable dependiente es el resultado de mi experimento, ¿no? Ok, entonces eso es lo que quería que ustedes tengan claro en todo momento. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo bastante simple, ¿no? A veces de repente yo puedo trabajar con dos variables dependientes o dos variables independientes, ¿no? Pero la base de lo que queremos aprender está en esta pregunta, ¿no? Ok. Entonces, otro criterio que es muy importante satisfacer también es tratar un problema medible u observable. Eso es muy importante. En este caso yo puedo medir el pH, ¿no? Pero no puedo, lo que no puedo, por ejemplo, ya sale fuera de lo que es el, el diseño del experimento o el enfoque, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera saber eh, eh, qué tiempo, ¿no? Qué tiempo de fermentación es útil para que pudiera formular un pH, digamos, un yogur que le guste a las personas, ¿no? Entonces, a veces ese problema del gusto no es medible, ¿no? Eso ya es algo subjetivo, entonces ya sería pues un problema de tipo cualitativo, ¿no? Entonces, un problema de tipo cuantitativo tiene que ser medible, ¿ya? Esto es medible o observable, ¿no? ¿no? En este caso estoy midiendo el pH. Cuando digo observable podría ser de repente un cambio de coloración, ¿no? De repente el giro de un color determinado me permite tener esa visión, ¿no?
A ver, el señor Fonseca, por favor, su micrófono está abierto. Ya, gracias, gracias. Ok, entonces, si tuvieran alguna pregunta que formular. Ok, hasta ahora estamos. Ok. Entonces, entre los, lo observable o lo notable de plantear un problema en forma correcta eh, es, es pues estos dos puntos, ¿no? Uno son los elementos y otros son los criterios, ¿no? ¿No? Entonces, los elementos es obligatorio. Esto sí debe ser obligatorio, ¿no? Todo planteamiento de un problema debe ser obligatorio en este aspecto. No debe tener objetivos, preguntas, justificación, viabilidad y no haber sido investigado antes, ¿no? Los criterios, digamos, no es necesario que cumplan todos, ¿no? Puede cumplir 2 o 3 nada más, ¿no? No es necesario que estos criterios los criterios generalmente son consejos, ¿ya? Son consejos que se le dan al investigador, ¿no? Entonces, te aconseja, por ejemplo, delimite el problema para que no tengas problemas digamos, de tiempo o de fracasar en tu investigación. Establece una relación entre variables, ¿no? Formular como pregunta el objetivo o los criterios y tratar un problema medible o observable, ¿no? Son criterios que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero lo obligatorio es esto, jóvenes, ¿ya? Los 5 elementos para poder plantear un problema. Acá Kerlinger nos da algunos criterios para plantear un problema, ¿no? Y amplía un poquito más, dice, ¿no? Dice, el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos visto, ¿no? Ahí debe haber una relación, ¿no? De funcionalidad, ¿no? ¿No? Algo debe ser función de otro o algo debe depender de otro, ¿no? Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, cuando establezco una relación entre dos o más variables, generalmente voy digamos, determinar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, ¿ya? El problema debe estar formulado como pregunta claramente y sin ambigüedades. Por ejemplo, ¿qué efecto, en qué condiciones, cuál es la probabilidad de, cómo se relaciona con eso, ¿no? Entonces, es lo mismo que casi la hipótesis, ¿no? Decíamos, ¿qué efecto tiene el tiempo de fermentación en el pH, ¿no? Entonces, es una forma de establecer una relación, en este caso verbal. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observar en la realidad objetiva, ¿no? Eso sí es muy importante cuando es un problema de tipo cuantitativo, ¿no? Y eso lo hemos manifestado pues acá, ¿no? En este experimento, estoy haciendo un experimento para obtener datos, ¿no? Acá estoy midiendo en todo caso el pH, ¿no? Este problema es, digamos, es medible, ¿no? Y eso es muy importante. Un criterio muy importante de todo experimento es hacer que sea medible, ¿no? Que se pueda eh, medir a través de instrumentos o se pueda observar los cambios también, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Si alguien se propone estudiar, dice, cuán sublime es el alma de los adolescentes, ¿no? Este es un problema, ya no es un problema cuantitativo, sino es un problema de tipo cualitativo, ¿no? Porque no hay una medición instrumental ni una observación sobre la subliminación o qué tan sublime es el alma de los adolescentes, ni siquiera sabemos si hay alma, ¿no? No es observable, ¿no? Entonces, todo proyecto de investigación de tipo cuantitativo trabaja sobre variables medibles, ¿ya? Variables medibles u observables, ¿no? No podemos, digamos, tener como variable algo pues que no sea posible expresarlo numéricamente. Y estos son los criterios
del planteamiento de problema que hemos manifestado en forma de cuadro, ¿no? Primero, ya sabemos por qué debemos delimitar el problema, ¿no? Justamente es para, si esto potencializa nuestro trabajo, ¿no? Acá nos acordamos del tema que dice, o del lema que dice, quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, el optimizar nuestros recursos para una área limitada o delimitada hace pues que sea más efectiva la investigación, ¿no? Es muy importante eso. Deben ponerse límites a su investigación. En todo caso, si son un grupo muy grande, podrían dividirse el trabajo, ¿no? Y digamos, mira, vamos a investigar sobre lo que es la acidez del yogur. Yo voy a investigar, por ejemplo, el tiempo, ¿no? De fermentación, y tu grupo va a estudiar la temperatura de fermentación, ¿no? El otro grupo va a estudiar el tiempo de envasado, ¿no? Entre lo que es la fermentación y el envasado, ¿no? Ese tiempo, cómo afecta al pH. Y otro va a estudiar el tipo de envase, de repente, que también influye en el pH final. Entonces, ahí hemos dividido el problema en 4, entonces cada grupo se dedica a lo que sea a la delimitación hecha, ¿no? Entonces, ahí hay más probabilidad de éxito que cargarle todo el problema, toda la investigación a un solo grupo, ¿no? Entonces, eso, pues, al final, este grupo se va a cansar o va a extraer una conclusión errónea, ¿no? Porque no está empleando sus recursos en forma óptima, ¿no? Se está sobrecargando, ¿no? Entonces, eso es un criterio que debe ser observado siempre, que el problema debe ser delimitado, ¿no? Establecer la relación entre variables, sí, ¿no? Hay que establecer cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. ¿Por qué? Por lo que afirmamos hace poco, ¿no? Decíamos pues que lo que yo voy a es manipular, ¿no? Puedo solamente manipular la variable independiente, ¿no? Esto se puede manipular, ¿no? Entonces eso me permite ya hacer un diseño del experimento, ¿no? Entonces voy a manipular la variable independiente digamos, de 1 hora hasta 5 o 6 horas, ¿no? Y voy a observar la medición del pH, ¿no? O voy a medir el pH en este caso, ¿no? Entonces, la formulación de pregunta es como la hipótesis, ¿no? ¿Qué efecto tiene el tiempo de fermentación en el pH, ¿no? Podría ser una pregunta que es muy buena en ese aspecto, porque nos aclara los objetivos, nos permite tener como objetivo siempre al frente, claro, ¿no? Es la meta a lo que debemos llegar, ¿no? O eso es lo que debemos probar, es lo que debemos validar, ¿no? Y el problema debe ser experimentable. Claro, o sea, si no puedo diseñarlo como experimento, entonces no sirve, ¿no? Eso debe ser generar un experimento. ¿Ya? Es muy importante, ¿no? Entonces, los datos que vamos a obtener van a ser producto de un experimento, ¿no? Y el experimento va a ser producto de la manipulación de la variable independiente y la medición de la variable dependiente. Mis jóvenes, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Tenemos preguntas? No hay pregunta, ¿no? Todo claro parece. Okay. Entonces acá tenemos otro, la base de planteamiento de problema de investigación. Dice pues cuáles son los objetivos, ¿no? Dice, el proceso de investigación científica o cuantitativa es establecer los objetivos de la investigación, desarrollar las preguntas de investigación y justificar la investigación y analizar su viabilidad, ¿no? Acá están establecidos los elementos en realidad, ¿no? Los elementos, ¿no? Los elementos que debe cumplir toda investigación, ¿no? Tener objetivos, tener preguntas, justificar la investigación, ¿para qué lo hago, no? O sea, no voy a hacer una investigación porque me dio la gana, ¿no? Debe justificarse, ¿no? Debe justificarse. Y analizar su viabilidad, ¿no? Claro, quiero investigar, pero tengo recursos, tengo personal, tengo material, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Generalmente creo que es una de las más importantes, porque hay muchas personas que quieren investigar, pero no tienen los recursos, ¿no?
generalmente los recursos no solamente materiales, ¿no? Porque los recursos también son de ambiente, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes quieren investigar, pero no tienen dónde, ¿no? No tienen, el laboratorio está cerrado. Entonces yo pienso que ahora que abran los laboratorios van a la feria de, de ciencias de este año va a ser un éxito, ¿no? Porque va a haber mucho más personas que van a tener el ambiente de laboratorio disponible y van a hacer muchos proyectos muy interesantes, sobre todo. Entonces, esa es la viabilidad, ¿no? Los recursos, ¿no? Muy importante los recursos, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos tiene el estatus que tiene ahora en la ciencia, ¿no? Es uno de los líderes en cuanto a investigación, porque tienen viabilidad, ¿no? Tienen laboratorios, tienen personal, tienen recursos, ¿no? Cosa que en el Perú no lo tenemos. Acá hemos puesto como repaso qué elementos contiene el planteamiento de problema de investigación, ¿no? Los objetivos, ¿no? Esos objetivos, ¿no? Las preguntas, ¿no? Y la justificación de la investigación. Y lo que decíamos, ¿no? La viabilidad de la investigación, ¿no? ¿Es posible hacerla? ¿No? ¿Cuáles son los alcances y consecuencias de la investigación? También hay que ver eso, ¿no? Eso tiene que ver un poquito con la ética a veces, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de mi investigación, ¿no? O sea, yo quiero, digamos, hacer un tratamiento de alcaloides, ¿no? Y entre ellos, pues, está de repente, mi investigación va a servir, por ejemplo, para que el sector del narcotráfico pueda de repente optimizar sus procesos, ¿no? Entonces también hay que ver, pues, cuáles son las consecuencias de la investigación, de mi investigación que estoy realizando. Entonces también es algo ético, ¿no? O sea, no se puede investigar todo lo que la ciencia nos propone, ¿no? Porque hay sectores que están vedados por ética, ¿no? Yo, no, por ejemplo, no puedo manipular genéticamente al ser humano, ¿no? Porque éticamente está mal, ¿no? No puedo jugar con eso, ¿no? No puedo, digamos, de repente en mi manipulación de genes me sale pues un ser monstruoso, ¿no? Y es un ser humano, ¿no? Eso es una consecuencia de la investigación que actualmente no, ya hay una ética en cuestión de la investigación, ¿no? Entonces, toda investigación que ustedes hagan debe ser éticamente también viable, ¿no? No podemos investigar cosas pues que al final van a perjudicar a la sociedad. Aunque esos términos están un poquito ya, depende de la sociedad donde nos desarrollemos, ¿no? Por ejemplo, hace poco, ustedes saben que Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? De lo que es el Renacimiento, el artista, el científico, ¿no? Él necesitaba, pues, en sus esculturas uno ve, pues, que tiene una perfección anatómica increíble, ¿no? Y en ese tiempo, pues, no había lo que es el estudio de anatomía, no había nada de ese aspecto, ¿no? Entonces él tenía que investigar por su cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de músculos hay en determinada área? ¿No? ¿Cómo se manifiesta? Entonces, Miguel Ángel, pues, no tenía dónde estudiar, ¿no? Y la única forma de estudiar era, pues, observando a los cadáveres, ¿no? O sea, estudiando los cadáveres, ¿no? Y en ese tiempo, pues, el tiempo de la religión, pues, éticamente estaba prohibido eso, ¿no? Había una prohibición, pues, terrible sobre lo que es ese tipo de conocimiento, ¿no? Y Miguel Ángel, pues, va a pedir permiso, pues, a las autoridades para que pudieran darle ese permiso y realmente no le dieron, pues formalmente no se lo dieron, ¿no? Le dicen, mira, lo que estás pidiendo tú es un delito, ¿no? Y te pueden castigar, te pueden hacer todo, e inclusive a mí por darte el permiso, ¿no? Ese es casi imposible que te dé ese permiso, señor Miguel Ángel, pero
acá voy a dejar la llave y yo vengo mañana a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, prácticamente decían pues que no lo hagas, pero acá tienes si quieres, date el permiso tú, ¿no? O sea, actualmente, por ejemplo, no está permitido lo que es los estudios de manipulación genética, pero no sabemos pues que de acá a unos 50 años ya sea permitido, ¿no? Y aparte de que no lo estamos haciendo, digamos, actualmente se está haciendo manipulación genética, pero, o sea, no se está mostrando los estudios a la sociedad porque está prohibido, pero sí se hace, jóvenes, ¿no? O sea, la ética es manipulable en ese aspecto, ¿no? A veces se justifica ese tipo de estudios por cuestiones de seguridad nacional, cuestiones de, digamos, de aporte a la ciencia y todo eso, ¿no? Pero éticamente está mal, ¿no? Pero sí se hace, jóvenes, ¿no? Entonces, eso, que está bueno y que está malo, depende de la época, ¿no? Depende de la época y de la sociedad misma, ¿no? Tenemos un ejemplo práctico, dice, por ejemplo, eh, hay un problema de investigación, ¿no? Dice, el mal funcionamiento de los reactores de fermentación anaeróbica en la sierra peruana, ¿no? ¿Qué significa esto? No, hubo un tiempo en los años justo cuando ocurrió la crisis de los combustibles, ¿no? Un tiempo en que el petróleo pues subió de una forma alarmante, ¿no? Bueno, nada comparado ahora, ¿no? Pero antes era pues que el petróleo que era casi botado, ¿no? La gente se lavaba las manos con gasolina, ¿no? Era baratísimo la gasolina y llegó un tiempo pues de que el petróleo subió pero en forma alarmante, ¿no? La energía era un problema grandazo. Perú no es un país productor de petróleo, ¿no? Es dependiente. Y entonces lo que ocurrió fue que salió pues un estudio de que la fermentación anaeróbica, ¿no? O sea, la fermentación de desechos orgánicos, ¿no? Anaeróbica es sin oxígeno, o sea, en círculos cerrados, produce un gas que se llama el gas metano, ¿no? Es el que se llama el biogás, ¿no? Entonces, el biogás era un aporte a lo que es el aporte de energía ya a los países que estaban sufriendo ese problema, ¿no? Entonces se dijo, bueno, ya hagamos fermentadores anaeróbicos, ¿no? Se hizo eh, los aportes que hizo China, que hizo los países del tercer mundo generalmente, y se llevó esa experiencia pues acá a Perú, ¿no? Llegó y nosotros pues entusiastas pusimos pues manos a la obra para implementar reactores de biogás o reactores que funcionaban con los desechos animales y para producir biogás, ¿no? Este biogás producía un gas, generalmente metano, que es combustible, ¿no? Que se utiliza en las cocinas e inclusive para generadores eléctricos. Entonces lo llevamos alegremente a la sierra, esa misma tecnología, y llega pues ahí y en la sierra peruana vimos pues que no funcionaba, ¿no? Entonces, pero ¿por qué no funciona este aspecto, ¿no? Entonces es un problema, ¿no? ¿Por qué no funciona, ¿no? Investigación, ¿no? Y entonces pues se encargó pues a muchos grupos de tecnológicos o científicos para ver pues por qué no funcionaban los reactores de fermentación anaeróbica en la sierra peruana. Entonces establecimos primero los criterios del problema, ¿no? Hay que delimitar el problema, ¿no? Y decíamos pues cuáles son las variables que podrían afectar a la fermentación anaeróbica, ¿no? Entonces alguien propuso de que podría ser la temperatura, ¿no? Por ejemplo, en la sierra hace frío, ¿no? Y las bacterias que hacen la fermentación son bacterias de tipo tropical, ¿no? Que funcionan bien de 20 grados hacia arriba, ¿no? Y ahí en la sierra generalmente la temperatura cae a menos 4 grados o 4 grados, 0 grados, ¿no? Y les da pues una especie se enferman nuestras levaduras, nuestras bacterias y se mueren, pobrecitas, ¿no? Entonces se hizo pues la delimitación del problema y dijo, bueno, vamos a estudiar la temperatura, ¿no? Entonces comenzaron a monitorear la temperatura y pues se dieron cuenta de que había problema de temperatura, ¿no? O sea, no fermentaba porque las levaduras se morían pues con el frío, ¿no?
les chocaba la altura. Entonces, vamos a entonces a estudiar cómo hacer pues que la temperatura se mantenga, ¿no?, dentro de lo que es el reactor anaeróbico, ¿no? Entonces se propuso pues una relación entre variables, que en este caso la temperatura vendría a ser la variable independiente y la variable dependiente sería la cantidad de volumen de metano producido, ¿no? Entonces se dio pues cuenta que a más temperatura había mayor cantidad de metano producido, ¿no? Y la pregunta pues que se formuló para la investigación fue: ¿será la temperatura una variable que afecte la producción de metano como producto de la fermentación anaeróbica de sustancias orgánicas? ¿No? Esa era la pregunta que debemos resolver. Entonces ahí se hizo pues una serie de condicionamiento térmico y en ese caso pues se llegó a la conclusión de que efectivamente la temperatura era una variable, ¿no?, variable independiente, ¿no?, que generaba pues un volumen de metano que era una variable dependiente, ¿no? Entonces se llegó a la conclusión de que generalmente esos reactores no funcionan allá en la sierra y habría que darles un dispositivo, ¿no?, térmico de acumulación, digamos, de energía solar para que pudieran, digamos, elevarse la temperatura, ¿no? Se hicieron acumuladores o calentadores térmicos y ahí recién se pudo pues tener un resultado más o menos viable, ¿no? Aunque ya se ha comprobado de que no, es un poquito, ese aspecto hace pues que la tecnología de los bioreactores sea no práctico para la sierra peruana, ¿no? Salvo en algunos sitios que son valles cálidos, ahí sí, ¿no? Pero hablamos de una altura de 2000 metros o 2500 hacia arriba, ya no es posible ese tipo de reactores. Por lo tanto, esa tecnología no es aplicable directamente en la sierra peruana, ¿no? Ese es un resultado de la investigación que se hizo en esa época. Viejo, entonces acá tenemos algunos los elementos o parte del proyecto de investigación. Está un poquito ampliado, ¿no?, sobre el tema que hemos tratado sobre los bioreactores, ¿no? Dice, ¿qué objetivos tiene la investigación, ¿no? La investigación dice, ayudará en el diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales. Pues un problema urgente es que los reactores anaeróbicos y efluentes con alto contenido orgánico no pueden ser tratados porque estos reactores no funcionan a bajas temperaturas, ¿no? Por lo tanto, es urgente que se determine si esta variable es importante para este proceso y cuál es el valor óptimo, ¿no? Entonces, si quiero hacer un reactor de tipo anaeróbico, ¿no?, entonces tendría pues que determinar cuál es la temperatura óptima o cuál es digamos, el rango de temperaturas en las cuales el reactor anaeróbico puede ser funcional, ¿no? Y entre tantas cosas hacemos las preguntas de investigación, son los elementos, la justificación de la investigación también está dada ahí, y la viabilidad, ¿no? Generalmente la viabilidad tiene que ver con los recursos que se van a implementar, ¿no? Entonces esto es lo que hemos hecho, lo que hemos realizado hoy día es cómo plantear un problema, ¿no? Entonces, lo rescatable aquí es cumplir los elementos de una investigación, o sea, los requisitos de una investigación. Y también entre lo más resaltante es, digamos, identificar jóvenes, ¿no?, formular la hipótesis e identificar las variables, ¿no? Las variables, en este caso, las variables independientes y las variables dependientes, para tener ayuda en el diseño de mi experimento. Cuando yo diseño el experimento, voy a decir, bueno, voy a manipular mi variable independiente, ¿no?, para obtener un resultado en la variable dependiente. Bien, Juan, entonces nos quedamos aquí hasta la próxima clase. Si tuvieran alguna pregunta, todavía tenemos 6 minutos, 7 minutos para poder de repente resolver. Profesor, disculpa. Sí. Para esta clase no envié la semana 2 de PPT, solo había un PPT nomás de la semana 1.
No, no le entendí, joven. ¿Puede hablar un poquito más claro? No envió el PPT de la semana pasada, mejor dicho. Ah, ¿no le he enviado el PPT? No, Ah, ya voy a enviarle ahora justamente con ¿ya? Bueno, disculpa ya la... pues. Ya, ok, entonces, ¿alguna otra pregunta más, jóvenes? Esta clase está siendo grabada por si acaso, tengo que hablar a las personas que han, que están participando. Acá tenemos hasta actualmente son 23 estudiantes, ¿no? Y más una persona que me pidió permiso, serían 24. Bien, jóvenes, ¿tuvieran alguna otra pregunta? Y si no, nos quedamos aquí ya hasta la próxima clase. Ok, nos quedamos aquí, ¿no? Listo, jóvenes. Ok, todo claro, dice. Me alegra bastante. Listo. Todo claro, ¿no? Está bien. Aunque vamos a cambiar el método cuando seamos, hagamos presencial. Ahí no se preocupe. Ahí vamos a trabajar un poquito más. Listo. Cuídense bastante. O Chao. sea, disculpe, en Sí, la sí. parte presencial, ¿qué semana de mayo vamos a comenzar? ¿La quincena? Creo No que escuché bien esa parte. la segunda semana de mayo me han dicho. No sé cómo será. No me han mandado algo oficial hasta ahora, pero por lo que veo, todo apunta a la segunda semana de mayo. Ya, profesor, cualquier cosa estará al tanto. Sí, sí, Gracias. sí, Buen sí. Yo día. les voy a comunicar también cualquier cosa, jóvenes. También a mí me incluye. Listo. Chao. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias.
grabación se ha...